Estimados hermanos, les invito a que abramos gozosos la palabra de nuestro buen Dios, precisamente en el libro de Efesios capítulo 1, y vamos a leer 3 versículos, 4 realmente, desde el 20 hasta el 23, yo los leo. La cual, ¿de qué está hablando? De esa supereminente grandeza del poder. Entonces aquí decimos, esa supereminente grandeza del poder operó en Cristo, ¿haciendo qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El título del sermón que nosotros tenemos en esta mañana es un título también muy diciente. Y yo espero, estimado hermano y hermana, que a usted nunca se le olvide este título, porque este título refleja la realidad nuestra. Nosotros somos el cuerpo del Dios viviente, el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, y usted bien lo sabe, por experiencia propia, no tenemos la potestad de darle órdenes a la cabeza, ni de resistir una orden que la cabeza nos da. Entonces, a la luz del pasaje que acabamos de leer, mis amados, creo que un buen título es el siguiente: el señorío de Cristo sobre la iglesia. El señorío de Cristo sobre la iglesia. Y quiero que aún desde este momento usted piense así. Si yo he confiado en Cristo, si he venido a Cristo en fe y en arrepentimiento, si en verdad lo he hecho, Él me ha perdonado y soy parte de la iglesia invisible. Y también soy parte de una iglesia local. Por tanto, Cristo es mi Señor en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, y por ende yo debo someter mi vida, mi casa, mi esposa, mis hijos, mi trabajo al señorío de Cristo, pero de manera colectiva, cuando nos congregamos por los propósitos establecidos por Dios, es decir, cuando nos congregamos como iglesia también debemos sujetarnos al señorío de Cristo. Y ese es el título, el señorío de Cristo sobre nosotros, su iglesia. Y tenemos solamente 2 encabezados. Primero vamos a estar hablando de los aspectos generales del señorío de Cristo, qué significa y otras cosas aledañas. Y en segundo lugar, creo que es un poquito más práctico, vamos a ver las implicaciones reales del señorío de Cristo sobre nosotros. Así que sin preámbulo alguno, vengamos al primer punto. Aspectos generales del señorío de Cristo. Antes de desarrollar este tema a la luz del pasaje que acabamos de leer, creo que es importante recordar la necesidad que tenía la iglesia de Éfeso de que Dios les concediera ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y de su palabra. Y nos hacemos la pregunta, ¿pero por qué era necesario que la iglesia recibiera del Señor ese anhelo más fervoroso de crecer en el conocimiento de Él y de su palabra? Bueno, nosotros ya lo vimos, esto solamente lo estoy diciendo a manera de recorderis. Primero, porque es necesario que la iglesia comprenda esa grandiosa esperanza a la que Él nos ha llamado. Segundo, porque es importante, igual de importante, que nosotros como congregación comprendamos que somos ricos, excesivamente ricos, y no ricos como nos ha enseñado el mundo,
sino que somos partícipes de las riquezas de los santos, tal y como nos lo dice el apóstol Pablo. En tercer lugar, todos ya nos recordamos, porque es muy importante, hermanos, que nosotros seamos más conscientes de la supereminente grandeza del poder de Dios, que no solamente levantó a Cristo de entre los muertos, sino que también obra en nosotros como parte de la iglesia del Señor. Ahora bien, si Dios es un Dios de poder, y sabemos que lo es, entonces lo que Él ejerce sobre todo y sobre todos recibe el nombre de poderío. Poderío es como Él ejerce su poder en todos y sobre todos. Bueno, de igual manera, si Cristo es Señor, y sabemos que lo es, porque eso es lo que nos dice la palabra, entonces lo que Cristo ejerce en todos los que somos su iglesia y sobre todos nosotros se llama señorío. Así pues, mis hermanos, cuando hablamos del señorío de Cristo, y entienda bien esto, porque si no entendemos bien esto, pues mis amados, creo que nos vamos a perder las 3/4 partes del sermón. Preste atención a esto. Cuando hablamos del señorío de Cristo, a lo que hacemos referencia es, escuche bien, a la potestad, al dominio, al gobierno y a la autoridad que Cristo ejerce sobre todos y sobre todo, pero particularmente, como nos dice la palabra, sobre nosotros, su iglesia. Por tanto, cuando usted me escuche a mí o a otro hermano hablar del señorío de Cristo, estamos haciendo alusión al dominio, al gobierno, a la potestad que ese Señor ejerce sobre nosotros. Nosotros antes éramos esclavos de Satanás. Esas cadenas fueron rotas por Cristo, pero no para que andáramos deambulando de un lado para otro, sino que Él nos rescató para hacernos sus siervos. Por eso Cristo es el Curios, Señor, y nosotros los redimidos somos sus doulos, sus esclavos, sus siervos. Entonces, cuando hablamos de señorío, hablamos del dominio que Cristo ejerce, no en algunas cosas, no en algunas personas, en todos y en todo, pero particularmente sobre la iglesia. La iglesia de Éfeso entonces era consciente que Cristo ejercía sobre ellos su señorío y en consecuencia ellos debían sujetarse a Él como Rey y Señor y regente de manera incondicional. Mis hermanos, piensa en Cristo. ¿Quién es Cristo para usted? Es el Salvador, es el Rey, es la segunda persona de la Trinidad, es quien murió en la cruz del Calvario por quienes hemos creído, quien derramó su sangre para borrar nuestras culpas. Él es Cristo. Pero no podemos dejar de pensar en Cristo como Rey. Él nació siendo Rey. No se nos puede olvidar. Creció siendo Rey, murió siendo Rey y resucitó siendo Rey y para ser Rey para siempre. Y eso, es lo que nos dice el versículo 20. La cual, esa supereminente grandeza de su poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Esa expresión sentándole a la diestra en sus lugares celestiales, esta expresión prueba sin ningún tipo de ambigüedad que Cristo está sentado. No en una banca, en un trono, no en ninguna parte, en los cielos. ¿Haciendo qué? Bueno, ejerciendo todo poder y todo dominio y toda autoridad sobre todos, pero particularmente sobre la iglesia. No podemos, hermanos, sería un gran desatino que nosotros, hermanos, no entendamos que Cristo nació siendo Rey, creció siendo Rey, murió siendo Rey y hoy es Rey y gobierna y domina sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre todo el mundo, sobre todas las personas,
pero particularmente sobre su iglesia. Quiero abrir un paréntesis, hermanos, porque no obstante la claridad de lo que dice Pablo, existen algunos hermanos, genuinos hermanos, que argumentan que el Señor Jesucristo no reina plenamente. Y esto lo dicen porque el argumento es porque el mundo no obedece la ley de Cristo, dicen ellos, pues luego Cristo no puede estar reinando sobre ellos. ¿Cierto? Si Cristo estuviese reinando, entonces todo el mundo estuviese obedeciendo. Ese es uno de los argumentos de algunos hermanos. Otros hermanos dicen que Cristo aún no reina en lo absoluto y que Cristo va a reinar en el milenio. Hermanos, pero eso es, uno, no es lo que me enseña la Biblia en su todo, y dos, no es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este particular. El apóstol Pablo nos dice de manera inequívoca, primero, que Cristo ya está sentado. Mucho cuidado con esto, hermanos. Cuando Cristo resucitó dentro de los muertos, Él fue entronizado por el Padre a su diestra. Es decir, Él fue sentado por el Padre a su diestra. Se sentó en un trono. Y tenga en cuenta que la entronización o el hecho de que Cristo se haya sentado en su trono no fue algo que el Padre hizo simplemente como por responder. No, fue el cumplimiento de una promesa hecha en la eternidad por el Padre. ¿Y cómo lo vemos? Recuerden lo que leímos en el Salmo 101. Jehová, palabras de David, Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pero no menos que el Padre, es igual al Padre, en poder, en potestad, en eternidad, en gloria, en todos y cada uno de sus atributos, Cristo es igual al Padre. Mis amados hermanos, pero además de decirnos que Cristo ya está sentado en el trono y que de hecho Cristo es el que gobierna, nos hacemos la pregunta, ¿cómo deducimos que Cristo está gobernando? Bueno, hermanos, eso es lo que nos dice el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad. Es decir, Cristo ejerce dominio, Cristo ejerce señorío sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. La interpretación de esto varía. Algunos dicen que está hablando de las órdenes de ángeles o de seres caídos. Eso en realidad no nos incumbe. Lo que nos incumbe es ver el señorío de Cristo sobre todas las cosas, sobre todos los ángeles y sobre todas las personas. Eso es lo que nos incumbe saber. Entonces lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso es que Cristo es rey, que Cristo está sentado a la diestra del Padre y que sentado ejerce su poder y su señorío sobre todos. E insisto particularmente sobre ese cuerpo de redimidos. Ese sobre, lea el versículo 21, sobre todo principado, como este todo precede una serie de descripciones, de enumeraciones, ese todo se puede anteponer de la siguiente manera: sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, y sobre todo nombre, sobre todas las cosas. Así que, hermanos, todo es todo sin excepción. La iglesia está feliz de poder decir, Cristo es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Cristo domina sobre mí. Cristo domina en mi hogar. No nos sujeta a esclavitud. Somos esclavos por voluntad, por gozo, porque lo queremos hacer, porque nos sentimos agradecidos por lo que Cristo es, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa sujeción no es una sujeción impositiva, es una sujeción por voluntad, de mero agradecimiento. Mis amados hermanos, es claro que Cristo es Señor entonces sobre todos, pero pese a esa realidad, no todos ni quieren ni pueden sujetarse a ese señorío de manera plena.
¿quiénes pueden sujetarse, someterse al señorío de Cristo de una manera que honre a Cristo? Bueno, mis amados, solo los creyentes. En medio incluso de las torpezas de nosotros como creyentes, solo los redimidos podemos sujetarnos al señorío de Cristo. Aún en medio de nuestro pecado, solo aquellos que hacen parte de la iglesia pueden rendirle honra y honor y gloria sujetándose al señorío de Cristo. Aún en medio de nuestras falencias, hermanos. Porque cuando Él, Cristo, nos rescató, no solamente nos rescató, sino que sembró en nosotros el deseo de sujetarnos a Él, tanto como la potestad de sujetarnos a Él. De nada hubiese servido que nos hubiese rescatado para que todo se nos hubiese quedado en buenos deseos. No, nos rescató y junto con el deseo de sujetarnos a Él, de obedecerle a Él, también nos dio la capacidad y el poder para hacerlo. Hermanos, hoy somos llamados a que no solamente como personas, no solamente como padres de familia, no solamente como empleados o empleadores, nos sujetemos al señorío de Cristo. Hoy somos llamados a que como iglesia apreciemos las bendiciones que hay cuando nos sujetamos a Cristo. A eso somos llamados hoy de manera particular. Así como personas traemos nuestras vidas y nuestras prácticas y nuestra conducta al señorío de Cristo, no podemos, hermanos, permitir que quienes ni quieren ni pueden sujetarse al señorío de Cristo nos impongan su manera antinomiana de vivir. No lo podemos permitir, hermanos. Y no porque esté haciendo arenga de algún tipo religioso. Es porque nosotros tenemos a un Cristo, a un solo Señor, y Él nos ha dado su bendita ley. Y esa ley, hermanos, la debemos honrar, porque así le estamos diciendo: Señor, te amo. Por tu gracia puedo cumplir esto, pero Señor, es por tu gracia. Y pese a que no la cumplimos perfectamente, te estamos demostrando nuestro amor y también nuestra sujeción como iglesia a vivir bajo tu ley. Así que, hermanos, tengamos cuidado en eso. Considere lo siguiente también. Cuando hablamos de iglesias sujetas al señorío de Cristo, y cuando hablamos de la injusticia que nosotros estamos viviendo y que muchos otros hermanos peor viven en otros países, y cuando vemos, hermanos, la legislación perversa de algunas naciones, y cuando vemos todas estas cuestiones, y cuando vemos iglesias en otros asuntos diferentes a la proclamación del Evangelio, hermanos, he aquí un consejo que nos va a servir de mucho. No nos preocupemos tanto por el cuándo o el cómo el Señor Jesucristo juzgará a las iglesias y a las naciones que no se sujetan a su señorío. Ocupémonos más bien, estimados amigos y hermanos, en cerciorarnos de que no vamos a ser juzgados nosotros como iglesia por no sujetarnos a ese señorío. Esa es la prioridad. De lo demás se encarga el Señor. De esto que nos atañe, encarguémonos nosotros, hermanos. Tengamos cuidado, pues, que por estar más pendientes de: Señor, ¿y cuándo vas a castigar a esta nación que no se sujeta a su señorío? O de que ¿cuándo vas a castigar a estos magistrados que hacen lo opuesto a tu ley? Preocupémonos antes de eso, hermanos, en cerciorarnos que nosotros como iglesia no vayamos a ser ni juzgados ni castigados precisamente por eso que estamos señalando. Si las naciones y los gobernantes no quieren sujetarse al señorío de Cristo, hay juicio para ellos ahora y habrá juicio para ellos en la eternidad. Mientras tanto, ocupémonos nosotros de no ser ni juzgados ni castigados por estar creyendo o haciendo algo que va en contra del dominio que Cristo ejerce sobre nosotros, su iglesia. ¿Ya entiende por qué nosotros no estamos en libertad de adorar a Dios como nos plazca? ¿Ya comprende por qué nosotros no estamos ni tenemos la potestad de hacer las cosas a nuestra manera, de evangelizar a nuestra manera, de adorar a Dios a nuestra manera?
Porque cuando lo hacemos a nuestra manera, nos estamos rebelando contra el señorío de Cristo, mis hermanos. Que no se nos olvide eso. Pero hemos hablado un poco de los aspectos generales. Vamos a hablar de esas implicaciones. ¿Qué implica vivir bajo el señorío de Cristo? Y vamos a hablar de 5 puntos, de 5 implicaciones, mis amados hermanos. La primera implicación: cuando una iglesia realmente se sujeta al señorío de Cristo, la primera implicación es esta: la iglesia debe creer la doctrina y solo la doctrina inspirada por el Espíritu de Cristo. Esa es la primera implicación de que una iglesia está sujeta al señorío de Cristo. Todo en la iglesia comienza por la gracia de Dios. Luego esa gracia se manifiesta en esa iglesia dándoles a quienes la integran una misma fe, un mismo sentir, un mismo espíritu al respecto de la fe. Entiéndase fe como doctrina. Así entonces, cuando hablamos de una iglesia sujeta al señorío de Cristo, en primer lugar hablamos de que la doctrina de la iglesia, de que la fe de la iglesia no debe ni puede ser otra de aquella que encontramos en la palabra de Cristo. Cuando alguna creencia de la iglesia difiere de aquella palabra inspirada por el Espíritu de Cristo, se puede decir que la iglesia no se está ajustando al señorío de Cristo. Miren las implicaciones, hermanos. Atrás quedaron, creemos esto, ¿y por qué lo cree? Por tradición. Incluso atrás tienen que quedar cosas como, creemos esto por lo que nos dice la confesión. No, mis amados hermanos. Dios revela las doctrinas en su palabra y ya las reveló para que las creamos, no para que las modifiquemos, ni las cambiemos o hagamos de ellas cualquier tipo de mezcla o las convirtamos en algo digerible para las nuevas generaciones. No, Él nos dio su doctrina y una manera en la que la iglesia demuestra su sujeción a la potestad de Cristo es simplemente abrazando las doctrinas y solo las doctrinas inspiradas por el Espíritu de Cristo. Así que cuando una iglesia cambia en menor grado cualquier doctrina que es revelada en la palabra, es claro que de ella se puede decir no está sujeta al señorío de Cristo. La segunda implicación no solamente es la doctrina, no solamente es que como iglesia debemos creer solo la doctrina inspirada por el Espíritu de Cristo, sino que la segunda implicación es que como iglesia solo podemos enseñar esa doctrina inspirada por el Espíritu de Cristo. La primera es abrazar esa doctrina. La segunda, enseñar esa doctrina. Ya ustedes van a ver el punto. Lo que quiero decir es que una iglesia demuestra que está sujeta al señorío de Cristo, no solamente cuando cree la doctrina inspirada, sino cuando la enseña de manera fidedigna. En ocasiones, el temor de ser llamados dogmáticos o extremistas impide a las iglesias locales demostrar que Cristo es su Señor en el pleno sentido de la palabra. Esto lo afirmo porque muchas iglesias locales creen en lo inspirado por Cristo, pero no enseñan públicamente lo inspirado por Cristo. ¿Por qué? Precisamente porque les da miedo de ser tildados de extremistas. Entonces lo que ellos hacen es, porque hay un miedo en la iglesia de que los jóvenes no vengan, de que las familias no vengan, de que los padres no se sientan muy cómodos, ¿la iglesia qué hace? La iglesia enseña algunas partes del consejo de Dios, mas no todo el consejo de Dios. Y estimados hermanos, que nos llame el mundo como nos quiera llamar, pero el Señor nos da una orden clara en Mateo 28, versículo 20. ¿Cuál es la orden? Que le enseñemos a los demás a que guarden algunas de las cosas que yo os he mandado. ¿Cierto que sí dice la palabra? No, la palabra dice todas las cosas que yo les he enseñado. Enséñenle a los demás todas las cosas que yo os he enseñado. Por tanto, no podemos excluir ninguna doctrina de la palabra de Dios.
Entonces una iglesia sujeta al señorío de Cristo no solamente es una iglesia que abraza la doctrina, sino que predica toda esa doctrina. Hermanos, de ninguna manera debe quedar por fuera del pensum de la iglesia doctrina alguna. Y el apóstol Pablo nos recuerda que él no rehusó sujetarse al señorío de Cristo en este aspecto, enseñando todo el consejo de Dios. Ustedes saben lo que dice Hechos 20:27. Pablo no rehuyó a anunciar todo el consejo de Dios. Así que, hermanos, ninguna iglesia debe tener temor de predicar ninguna doctrina. Porque a la final, cuando la iglesia predica la doctrina y las personas se van, eso nos trae a la mente Juan 6:66, palabra que dice: ¿y vosotros también os queréis ir? Estimados hermanos, la iglesia no está llamada a medrar la palabra de Dios para que entren más personas. La iglesia se debe sujetar al señorío de Cristo, enseñando precisamente todo el consejo de Dios. Pero hay una tercera implicación, estimados hermanos. Una iglesia sujeta al señorío de Cristo es una iglesia que proclama el evangelio del señorío de Cristo. Ya voy a elaborar ese punto. Primero, una iglesia sujeta al señorío de Cristo es una iglesia que abraza todo lo inspirado por el Espíritu del Señor y que enseña todo lo inspirado por el Espíritu del Señor y que proclama el evangelio de Jesucristo como Rey, Señor y Salvador. Pero para comprender, esta tercera implicación, es necesario que tengamos unos razonamientos como a manera preliminar. Partamos de la base que la deidad de Cristo no se puede separar de su humanidad. No podemos hablar de Jesucristo hombre obviando la realidad de que Él también es Dios. Partamos de la base de que sus oficios no se pueden separar el uno del otro, que sus atributos tampoco, y que en ese orden de ideas, su título como Señor no se puede separar de su labor como Salvador. Cristo es Señor porque ese es el título que Dios le ha dado y su oficio es el Salvador. Entonces, aquellos que crean en Él como Salvador, teniendo fe, y en Él como Señor, arrepintiéndose de sus pecados, claro, por la gracia del Señor pueden ser salvos. Así que, ¿de qué manera podemos decir que la predicación del Evangelio en una iglesia es muestra de que esa iglesia está sujeta al señorío de Cristo? ¿De qué manera? Cuando una iglesia proclama un evangelio que señala a Jesús como el único Salvador y también como el soberano Señor, entonces la iglesia está honrando a Dios. No podemos predicar un evangelio que solamente nos muestre el aspecto salvífico de Jesús y no el señorío de Cristo. No lo podemos hacer, hermanos. Luego, una iglesia que se sujete al señorío de Cristo predicará el evangelio tal y como le fue encomendado, pero debe hacer el llamado a los pecadores a que vengan a Cristo arrepentidos porque Él es Señor y a que depositen su confianza en Él porque Él es el único Salvador. No podemos decir, crean en el Señor Jesucristo y vengan a Él. Hombre, estaríamos predicando, yo diría, medio evangelio. Tenemos que hablar, hermano, del evangelio y el llamado debe ser consecuente y debemos de nuevo instar a que los pecadores vayan a ese Cristo en fe, pero que vayan a ese Cristo arrepentidos porque Él es Dios y Señor soberano. Un evangelio que no es predicado de esa manera no honra al Dios vivo. Por eso decimos que aquellos que son salvos, claro, lo son por la mera gracia de Dios, pero lo son porque Dios obra en ellos
una fe arrepentida y un arrepentimiento crédulo. Es decir, Dios les da la gracia de la fe para creer en su Hijo, pero al mismo tiempo les da la gracia del arrepentimiento para que vengan arrepentidos a Él confesando sus pecados. Recuerden lo que nos dice Romanos 19. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, si ustedes reconocen que Jesús es el Cristo y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, es decir, si creen de verdad que Él murió por sus pecados y que luego Dios lo levantó de los muertos, serás salvos. En este versículo podemos ver a Cristo como Salvador y a Él como Señor. No podemos hablar de Jesús o del Cristo. Me explico, no podemos hablar del Salvador que no es Señor o del Señor que nos salva. Por tanto, una iglesia bíblica va a manifestar su sujeción al señorío de Cristo proclamando un evangelio digno y llamando a los pecadores al arrepentimiento de la manera como lo hemos explicado. En cuarto lugar, la cuarta implicación. ¿Cómo sabemos si una iglesia está sujeta al dominio, a la potestad o al señorío de Cristo? Bueno, creo que esta parte es importante. Una iglesia, o de una iglesia se puede decir que está sujeta al señorío de Cristo, cuando la iglesia sujeta sus prácticas a ese Señor. Si comenzamos por la esfera personal, el creyente que ha sido justificado por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, buscará sujetar su fe y su vida y su conducta a Cristo. Pero cuidado, mis hermanos, no solo nuestra fe, sino nuestras obras, ambas deben someterse al señorío de Cristo. Luego, y preste atención porque aquí desarrollamos el punto, si todos los creyentes deben sujetar al señorío de Cristo sus obras, aquello que hacen, que dicen, aquello en lo que trabajan o cómo sirven, sigue que una iglesia bíblica se puede definir en términos de esa sujeción. La iglesia entonces, en términos de lo que hemos venido hablando, la iglesia podríamos definirla como el conjunto de creyentes que no solamente desean sujetar sus prácticas, es decir, la iglesia podría ser definida como el conjunto de creyentes que desean sujetar todo lo que hacen en el contexto de la iglesia al dominio de Cristo, mis amados hermanos. ¿Y eso qué implica? Que en la iglesia no tenemos ni arte ni parte en cambiar cómo Dios ha establecido que le adoremos, que le sirvamos, que evangelicemos y que hagamos todo lo demás. Así que no solamente es en doctrina, no solamente es proclamando el evangelio. Una iglesia verdaderamente bíblica sujeta sus prácticas al señorío de Cristo para la gloria del Padre. Pero para confusión de millones y millones de personas, bueno, todas las iglesias se llaman bíblicas, ¿no es así? Todas las iglesias se llaman de sana doctrina. Todas las iglesias se llaman buenas iglesias, verdaderas seguidoras de Cristo. Y aquí hay que aclarar una cosa, para ser justos. Es verdad, hermanos, que no todas las iglesias tenemos la misma luz y la misma gracia. Es una realidad que no todas las iglesias tenemos la misma bendición. La bendición que Dios nos ha dado a nosotros no es la misma bendición que Dios le ha dado a otros. A nosotros nos ha dado más bendición que a otros, pero menos que a otras iglesias. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a humillar a aquellos sobre los que tenemos más bendición? No. ¿Vamos a estar deseando algo que Dios nos ha dado? Tampoco. Vamos a estar contentos con lo que Dios nos da. Claro, vamos a procurar más de su bendición, pero más de su bendición implica más sujeción al señorío de Cristo, porque es una ley bíblica. La bendición es proporcional, siempre es por gracia, lo sabemos, pero la bendición es proporcional a la obediencia. Eso lo vemos desde Deuteronomio, mis amados hermanos. Pero cerremos el paréntesis, hermanos. Las verdaderas iglesias, las iglesias bíblicas, las iglesias de sana doctrina no se conocen por lo que dicen. Es muy importante que nosotros no seamos ingenuos y llamemos iglesias bíblicas
a aquellas iglesias simplemente porque ellos lo dicen. No. Las verdaderas iglesias no se conocen, repito, por lo que ellas dicen de sí mismas, sino que se conocen por su sujeción al señorío de Cristo. En otras palabras, a una iglesia bíblica se le conoce porque ha abrazado la doctrina de Cristo, porque ha enseñado toda la doctrina de Cristo, porque predica el evangelio del señorío de Cristo y porque todo lo que hace en el contexto de la iglesia se sujeta al señorío de Cristo, no a las ideas del pastor, no a las ideas de una denominación, no a las posturas de una confesión, sino al señorío de Cristo. Hermanos, es verdad. Tenemos libertad para hacer unas cosas de manera diferente como lo hacen otras. La cena del Señor es un ejemplo. Algunas iglesias lo hacen cada semana. Otras iglesias lo hacemos cada mes. Tenemos diferencias en lo que respecta a qué horas nos reunimos o cuántas veces nos reunimos. Tenemos diferencias y esas diferencias son perfectamente justificables desde la Escritura. Pero no seamos ingenuos, hermanos, de estar llamando a todas las iglesias. Es que es una iglesia bíblica. No, hermanos, una iglesia bíblica es una iglesia sobre la cual Cristo reina, sobre la cual la palabra es el todo de esa iglesia. Así que no podemos hablar de nuevo de una iglesia como de buena doctrina si ésta enseña mandamientos de hombres, ideas de hombres, enseñanzas de hombres y no las doctrinas de Cristo. Bueno, de la misma manera no podemos decir que una iglesia tiene buena práctica si se reúnen cada domingo para hacer cosas que jamás han sido sancionadas como lícitas por Cristo. Hermanos, las implicaciones son grandes. Y es que por mucho que queramos, mis hermanos, no podemos hablar de una iglesia sujeta al señorío de Cristo en la que se pueden observar prácticas espurias, como adoración. Eso ya lo hemos dicho. Espero que no sea molesto para ninguno de ustedes, porque saben que no lo digo con el espíritu de señalamiento. Ese no es el espíritu con el que lo digo. Solamente quiero ilustrar el punto. ¿Puede usted llamar una iglesia sujeta al señorío de Cristo? ¿Donde usted encuentra adoración con bandas y músicos y bailarinas? Esto no es cuestión de gustos. Esto no es cuestión de que yo estoy diciendo esto porque a mí no me gusta ese tipo de algarabía y alboroto. No, señores. Estamos hablando de sujeción plena a Cristo. ¿Podemos hablar de una iglesia que honra a Cristo o que está sujeta a su señorío cuando hay mujeres en el gobierno de la iglesia? Pero si Pablo lo dice en su palabra, mis amados hermanos, la mujer debe callar en la congregación. La mujer no puede enseñorearse en el sentido pleno de la palabra sobre el varón. La mujer no le puede enseñar al varón. De hecho, si la mujer tiene alguna duda, debe preguntarle a su esposo en casa. ¿Qué pues de ese versículo no han entendido las iglesias que tienen a pastoras, entre comillas, gobernando sobre ellos? Estimados hermanos, esto no es una cuestión de preferencia ni de gusto, sino de sujeción al señorío de Cristo. ¿Nos hace falta? Claro que nos hace falta. ¿Nos sujetamos en todo perfectamente? Claro que no, estamos en ese proceso. Pero tenemos que aprender en amor y en respeto a llamar las cosas como son. Hermanos, estas prácticas comunes en muchas iglesias son la prueba fehaciente de la oposición de esa iglesia al señorío de Cristo. Así que, hermanos, cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Rey y Señor, lo que estamos haciendo es, le estamos diciendo a las personas, cuando nos congregamos el domingo a las 9 y a las 11 de la mañana y llamamos a Cristo Señor, Señor, lo que estamos haciendo es testificándole a las personas que Él ejerce dominio sobre nosotros. Es cierto, solamente Él tiene el pleno dominio sobre nosotros. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque el hecho de que no nos guste que otros ejerzan dominio sobre nosotros no significa que ahora nos vamos a predisponer para que Cristo no ejerza ese dominio sobre nosotros. Él lo tiene, Él tiene el derecho. Estimados hermanos, como congregación, estemos más apercibidos de lo que hacemos. Cerciorémonos de que todo lo que estamos haciendo se está sujetando al señorío de Cristo. Lo que decíamos ahora, cuando usted mueve la mano,
cuando usted mueve un pie, cuando usted se quita el mugre de los ojos. Puede que no estemos muy pendientes, pero lo estamos haciendo en cumplimiento de una orden que nos da el cerebro. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Nada de lo que hacen sus manos o sus extremidades en general lo hacen aparte del cumplimiento de las órdenes dadas por el cerebro. Bueno, ahora miren lo que dice el apóstol Pablo. Y sometió todas las cosas, versículo 22, bajo sus pies y lo dio por cabeza. Él es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, Pablo no solo dice que el Padre sometió todas las cosas a los pies de Cristo, sino que Pablo nos está recordando que Cristo es nuestra cabeza, que de Él manan las órdenes para nosotros como seres humanos, como padres y madres de familia, como ciudadanos y como miembros de la iglesia. De Cristo manan las órdenes. Entonces, luego, si Cristo es nuestra cabeza, nosotros que somos su cuerpo, nos movemos, hacemos o dejamos de hacer, o salimos o entramos conforme lo que Él nos ordene. Hermanos, hay veces me veo tentado a pensar que no me expreso bien. ¿Y saben por qué? Porque la vida nuestra como iglesia no es acerca de nosotros sentirnos mejor, no es acerca de sentirnos bien, no es acerca del yo o de cómo me sienta, es acerca de la obediencia, mis amados hermanos. Y esa es una obediencia que brota del corazón, como producto de la obra del Señor en ellos, es decir, en los redimidos. Así que hablarles de una mayor obediencia a los hijos de Dios debe ser un placer, nunca una carga. Debe ser una exhortación que ellos la miren como un desafío, no algo que los desanime. Y a eso, hermanos, nos está animando la palabra de Dios en el día de hoy. A que siendo conscientes de que somos el cuerpo de Cristo, también recordemos que es Cristo el que nos da las órdenes y que nosotros nos sujetamos al poder, al dominio y a la potestad que tiene Cristo sobre todos y particularmente sobre la iglesia. Termino diciendo, como iglesia, estimados hermanos, como iglesia debemos esforzarnos por sujetarnos más y más y más al señorío de Cristo en todo. Él tiene el pleno dominio sobre las doctrinas, sobre nuestra enseñanza, sobre la predicación del Evangelio. Él tiene dominio sobre todas nuestras prácticas. Esforcémonos pues por sujetarnos más al señorío de Cristo. Pero también seamos recordados de algo, mis amados. En cualquier punto de doctrina o de práctica en los que como iglesia no nos sujetemos al señorío de Cristo, tal y como lo hemos descrito, es ese punto en el que no estemos sujetos, probablemente, o a causa de ese punto, probablemente vendrá sobre nosotros el juicio de Dios. Sí, somos sus hijos, pero no por el hecho de ser sus hijos, de ser su iglesia amada, tenemos la potestad pues de salirnos con la nuestra. Porque si sabemos que habrá juicio sobre las naciones, gobernantes y magistrados que se oponen a ese señorío, ¿creen ustedes que como iglesia vamos a estar exentos de ese juicio si es que nosotros nos oponemos? No, mis amados hermanos, la palabra es clara y primera de Pedro 4:17 nos lo recuerda muy bien, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que tengamos esto en cuenta. Somos también, si es que nos oponemos al señorío de Cristo, o en doctrina o en práctica, podemos estar sujetos al juicio de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros quiere eso, porque sabemos que Dios es amor, pero que Dios no nos puede tener por inocentes cuando le estamos desobedeciendo, mis hermanos, aún nosotros. Es verdad, puede que Él no nos castigue de la manera severa como castiga a los impíos, pero quién sabe,
puede que nos castigue de una manera más severa, porque sabiendo hacer lo bueno no lo estamos haciendo. Así que, hermanos, ocupémonos más bien en que nuestras doctrinas y prácticas se sujeten a ese señorío. Somos una iglesia reformada y yo quisiera resumir la reforma de esta iglesia en la siguiente expresión. Como iglesia reformada, Gracia Redentora, como iglesia reformada, estamos en el proceso de sujeción de lo que creemos y de lo que hacemos y de cómo vivimos al señorío de Cristo. Esa es la reforma que vivimos en esta iglesia. Porque no podemos decir que todo lo que creemos y que todo lo que hacemos y que de la manera como vivimos, todo está sujeta plenamente al señorío de Cristo. Por eso somos una iglesia reformada. Porque si bien hay una convicción fuerte de que ese es el caso, en nosotros, por la gracia del Señor, y así también en toda iglesia bíblica, está la humildad para ver, hermanos, que hay más áreas de doctrina y hay más áreas de práctica en la que debemos sujetarnos al señorío de Cristo. En palabras más claras, hay cosas que debemos creer más fervientemente y hay cosas que debemos hacer más bíblica y sacrificadamente, hermanos. Entonces, ¿hemos alcanzado la perfección? Ciertamente no. ¿Cuánto nos hace falta? Ciertamente muchísimo. Pero no obstante, hermanos, nuestras falencias y torpezas y lo mucho que quizás aún nos quede por reformarnos, nuestra oración como iglesia debe ser esta. Oh Señor, en lo que no creamos bien, ilumínanos. En lo que no hagamos bien, ten paciencia y corrígenos. Y en lo que nos falte como iglesia por vivir más para tu gloria, derrama sobre nosotros tu gracia. Así debe ser una iglesia reformada, hermanos. Así debemos ser nosotros. Miremos cuánto nos falta. Y cada vez que nosotros estemos pendientes de cuánto nos falta, más estaremos inclinados a depender más de Dios para su gracia. Vengamos pues todos como iglesia, mis amados hermanos, con el pleno deseo de ser más bíblicos, más escriturales, más siervos sacrificados, más personas con conocimiento, más personas que sirven a ese Rey, Señor. Vengamos pues como iglesia hoy, ese es el llamado de la palabra, a que todo lo que creamos y lo que hagamos esté sujeto al señorío de Cristo, a que nuestras vidas como iglesia se sujeten al señorío de Cristo. Que ese sea el deseo de todos nosotros hoy. Sería una buena cosa si el Señor así obra en sus hijos.